los 100 primeros días de Milei. ¿Qué te han parecido estos primeros 100 días? ¿Cuáles son los puntos a favor, pero puntos que también quedan por hacer, ¿no? Que la clave es el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad del mismo. A mí, sinceramente, un 50% de inflación para 2025 me parece muy alto si se mantiene el equilibrio presupuestario. Si Milei no consigue controlar la inflación, porque no consigue cuadrar las cuentas de manera sostenida, yo creo que el gobierno de Milei no va a sobrevivir. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Antes de pasar a lo siguiente, que lo has dicho, has vuelto a mencionar Freedom 24, antes se me olvidaba decir que tenéis ahí abajo también el QR por si queréis descargar la plataforma. Insisto, yo creo que merece la pena estas colocaciones de dinero a largo plazo, es mi opinión personal, no es una recomendación de inversión, y que le echéis un ojo a todo esto. Pero quería tratar otro tema que también ha sido muy de actualidad esta semana y que lo anunciaba también cuando anunciaba hoy, valga la redundancia, el directo que íbamos a tener aquí, y es los 100 primeros días de Milei, ¿no? Unos primeros 100 días en los que se ha conseguido un equilibrio fiscal durante 2 meses consecutivos, se ha conseguido moderar algo la inflación, que se ve a Argentina con menos riesgo a la hora de precisamente esa colocación de deuda pública. Bueno, una serie de avances o progresos en materia económica que son dignos de comentar por aquí. ¿Qué te han parecido estos primeros 100 días? ¿Cuáles son los puntos a favor? Que son estos que también estoy comentando y otros más también, pero puntos que también quedan por hacer, ¿no? Con respecto a lo que viene por delante. Yo resumiría prácticamente todo diciendo todo lo de la estabilización macroeconómica de Argentina, ¿no? Diciendo que la clave es el equilibrio presupuestario o el superávit fiscal y la sostenibilidad del mismo. Fue una sorpresa muy positiva que en enero, que fue el primer mes completo de Javier Milei al frente de la presidencia de la República Argentina, fue una sorpresa muy positiva que ya en enero hubiese un superávit presupuestario por primera vez en 12 años, que se dice pronto. No es que, bueno, de vez en cuando haya un... No, por primera vez en 12 años, superávit presupuestario. Y a su vez en febrero se ha repetido ese hito. No había 2 meses consecutivos de superávit presupuestario desde 2011, ¿vale? Hace 13 años. Eso ha insuflado bastante optimismo en los mercados financieros y es normal, porque si ese superávit se mantiene, Argentina va a salir del pozo. Va a crecer más o menos, eso depende de otros factores, pero el desajuste monetario fiscal se va a remediar, es decir, la inflación va a desaparecer, el país va a volver a acceder a los mercados financieros, a los mercados de capitales, el mercado de crédito interno va a volver a funcionar, porque ahora mismo a lo mejor mucha gente no es consciente de ello, pero en Argentina no se dan hipotecas. No hay capacidad para dar hipotecas a 20 o 30 años por parte del sistema financiero. Por tanto, imaginemos el mercado inmobiliario desde el lado de las familias está paralizado. Entonces, todo eso, si hay equilibrio presupuestario a medio plazo, se va a solucionar. La cuestión es cuán sostenible es ese superávit presupuestario. Y yo diría ahora mismo que no es muy sostenible, salvo por la voluntad, digámoslo así, radical de Milei de hacerlo sostenible, cueste lo que cueste. Me explico. ¿Por qué se ha conseguido ese superávit presupuestario? Pues en menor medida por ajustes nominales del gasto que se han aprobado. Por ejemplo, se ha paralizado la obra pública, se han prácticamente eliminado las transferencias discrecionales a las provincias, pero sobre todo por la licuación del gasto público. Claro, eso desde la perspectiva de un país como España no se entiende muy bien, pero claro, si tú tienes una inflación del 25% mensual, como fue en diciembre, o del 20% mensual, como fue en enero, o del 13% mensual, como ha sido en febrero, y tú no aumentas el gasto en esa misma proporción, lo que estás haciendo en términos, por ejemplo, recaudatorios, porque la recaudación en términos nominales sí te va creciendo y te crece mucho, y si tú no aumentas el gasto, pues lo que significa es que más ingresos nominales, mismo gasto nominal que antes, superávit. Pero claro, esa licuación del gasto público a través de la inflación, que es lo que es lo que ha generado un recorte real del gasto público y por tanto un superávit, yo creo que tiene las patas cortas. Tiene las patas cortas porque el mayor ajuste lo han sufrido los pensionistas y claro, los pensionistas pues ya están reclamando que les suban la pensión y les compensen todo lo que no ha subido durante los últimos meses. Ahora mismo el gobierno de Milei está buscando una solución intermedia
que sería subir un 12,5% las pensiones por lo que no se han subido durante los últimos 3 meses, y a partir de abril subirlas siempre conforme a la inflación. Claro, si durante los últimos 3 meses ha habido una inflación del 50% o del 60% y tú la subes un 12%, pues las has recortado de manera muy, muy apreciable, ¿no? ¿Se van a contentar los pensionistas con esto? Pues no lo sé, pero si no se contentan, se movilizan, los partidos políticos actúan como altavoces y correas de transmisión de las protestas de los pensionistas, y estoy hablando solo de pensionistas, también podríamos hablar de empleados públicos, que es una situación parecida, pues claro, si al final se termina aumentando nominalmente el gasto, todo lo que nos ha aumentado en los meses anteriores, volveremos a estar en las mismas, con un agravante, y es que los ingresos públicos aumentan en términos nominales, claro, pero en términos reales caen. Y todavía solo tenemos datos de enero y febrero, pero la caída real se está pronunciando, ¿no? Si no, no diré las cifras exactas, pero en enero la caída de los ingresos reales interanual fue de en torno al 1%, en febrero del 8 o 9%. Entonces, claro, si los ingresos te están cayendo por la recesión en la que está la economía argentina como consecuencia del necesario ajuste de todas estas variables macroeconómicas, y mientras te caen los ingresos reales, no nominales, pero sí reales, tú vuelves a aumentar muy sustancialmente los gastos reales, o sea, aumentas los nominales por encima de la inflación, pues entonces volverás a una situación de descuadre financiero. Y yo creo que hasta cierto punto esto es, por desgracia, inevitable, y la cuestión, que es en lo que confían los mercados financieros, y yo también hasta cierto punto confío, es que aunque todo esto suceda, Milei está obsesionado con el equilibrio presupuestario, y si se descuadran las cuentas por un lado, buscará cuadrarlas con recortes o incluso, ya lo veremos en la negociación de la ley de bases del proyecto liberalizador de la economía, con subidas de impuestos, que esto es una petición que le hacen los gobernadores provinciales, pero que hasta cierto punto a él no le viene mal para alcanzar el equilibrio presupuestario, subidas de impuestos. Yo sí creo que él está muy convencido, porque además lo entiende y tiene razón, en que el equilibrio presupuestario es innegociable y que si, ya digo, si se descuadran las cuentas por un lado, las va a cuadrar por el otro. Y eso es lo que están comprando ahora mismo los mercados financieros, y por lo que hay tanto optimismo sobre la capacidad de repago de la deuda de Argentina. A ver, todavía hay un descuento muy grande, pero el riesgo país ha caído de manera muy sustancial en los últimos 2 meses. El peso se ha estabilizado frente al dólar, y esto de nuevo también es así porque si tú dejas de emitir pesos, como se han dejado de emitir, porque no necesitas monetizar el déficit, porque no hay déficit, e incluso si tienes superávit significa que estás reabsorbiendo más pesos que los que vuelves a añadir a circulación. Por tanto, hay una reducción neta del stock de pesos. El peso ha sido la moneda o de las monedas que más se ha apreciado durante las últimas 2 o 3 semanas de febrero, y ahora está estabilizado frente al dólar. Todo eso sí se ha conseguido, pero por la llamada ancla fiscal, es decir, por la expectativa de que Argentina va a ser capaz de mantener durante al menos el gobierno de Milei la estabilidad presupuestaria. Si eso se cae, si volvemos al déficit público como consecuencia de todos los factores que he mencionado antes, y Milei no es capaz de reaccionar recuperando ya no el superávit, la estabilidad presupuestaria no primaria, sino incluso computando el pago de intereses, Argentina va a tener otra vez problemas macroeconómicos serios, y sin esos problemas macroeconómicos solucionados, el país no va a levantar sostenidamente cabeza, porque no va a traer capitales, no va a tener un mercado financiero interno estructurado, los empresarios no van a poder efectuar el cálculo económico porque con precios tan sumamente fluctuantes es muy complicado invertir a largo plazo sin que un mal cálculo de inflación te consuma gran parte de tu inversión. Por tanto, la clave para salir del pozo es el equilibrio presupuestario, y ojalá continúe. Sí, veremos. El otro día, no sé si le echaste un ojo y lo pudiste ver, salió un informe de BBVA Research sobre las perspectivas de Argentina, y decían 150% de inflación 2024, 50% 2025, recesión con una contracción del PIB del 4% este año y rebote del 6% el año que viene. ¿Es un contexto que a ti te puede cuadrar? La verdad es que no he considerado o no he estimado el efecto arrastre a final de año de la inflación que ya hemos experimentado, ¿no? Porque por mucho que mejore la inflación durante la segunda mitad de 2024, si ya has tenido pues un ciento y pico por ciento durante la primera mitad, pues no te vas a ir mucho más, o sea, no vas a mejorar mucho las cifras, ¿no? A mí, sinceramente, un 50% de inflación para 2025
me parece muy alto si se mantiene el equilibrio presupuestario. Pensemos que ya estamos hablando en marzo, ya lo veremos, pero si miramos datos de inflación instantánea vamos, semanal de rubros como los alimentos, que tienen mucho peso dentro del IPC argentino, estamos hablando ya probablemente de inflaciones por debajo del 10%. Y es una tendencia que creo que si se mantiene el equilibrio presupuestario se va a acusar significativamente en los próximos meses. Como digo, en 2024 en parte el año está perdido por los muy malos meses que estamos teniendo y que aún vamos a seguir teniendo hasta mitad de año o más allá de mitad de año. Pero 2025, si se ha conseguido estabilizar la situación financiera del país y por tanto se ha estabilizado la demanda de moneda, se ha reducido, se ha paralizado, se ha congelado la emisión de moneda, vuelve a haber demanda de deuda pública argentina a precios más altos que los actuales. Yo no veo un 50% de inflación en 2025. Claro, si dices, no, es que va a seguir el déficit, va a seguir la emisión, pues entonces sí, claro. Pero entonces tampoco veo una recuperación muy fuerte, porque es complicado que haya una recuperación fuerte si no tienes controlada la inflación. Es más, si Milei no consigue controlar la inflación, porque no consigue cuadrar las cuentas de manera sostenida, yo creo que el gobierno de Milei no va a sobrevivir, porque todo su crédito y todo su capital político está invertido en el control de la inflación. Si no controla la inflación, con el ajuste doloroso que está haciendo y que es necesario para controlar la inflación, claro, si haces algo muy doloroso para controlar la inflación, no la controlas, pues no sé hasta qué punto el gobierno de Milei sería capaz de mantenerse en el poder y la inestabilidad política lastraría muchísimo pues la capacidad de recuperación del país, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son proyecciones conservadoras porque es muy complicado, ya lo es en una economía más o menos estable, como puede ser una economía europea, hacer proyecciones a 2025. En una economía tan caótica y tan explosiva como la Argentina, pues creo que hacer proyecciones a 2025 es muy osado y muy, vamos, casi de futurólogo, ¿no? Um, pero, dicho esto, creo que no es en absoluto descartable que Argentina tenga tasas de inflación muy por debajo del 50% en 2025 si las condiciones macroeconómicas actuales de estabilidad presupuestaria y de congelamiento de la base monetaria siguen en pie.